A continuación pasamos a los problemas fundamentales. Vamos a resolver el F219. Expresa el vector de posición R sub AB en forma de vector cartesiano y después determine su magnitud y sus ángulos directores coordenados. Entonces nos piden tres cosas: vector cartesiano, magnitud y ángulos directores coordenados. Vamos a analizar antes de realizar el ejercicio. Tenemos entonces el punto A y el punto B. El punto A tiene en el eje X 3, en el eje Y menos 2 porque está del lado negativo. No tiene coordenada en Z porque está en el plano X menos Y. Ahora el punto B, si analizamos el punto B, en el eje X está, en el eje menos X está en 3, en el eje Y positivo 4 y en el eje Z positivo 3. Y como expresa el ejercicio, nos piden expresar el vector en forma cartesiano, magnitud y ángulos directores. Entonces, son tres cosas. Para ello nos vamos a valer del flujograma general, método de ensamblaje de fuerza en 3D sin FY. Una vez que ya hemos analizado el ejercicio, vamos a aplicarle cada una de las fases. Fase 1, levantamiento topográfico, coordenadas. El subpaso 1.1 nos dice el origen. Establece tu origen o identifica los ejes X, Y, Z, respetando la regla de la mano derecha. El eje Z positivo siempre apuntando hacia arriba, la dirección cenital. Entonces vamos a establecer el origen. El origen está acá. El eje Z es el vertical, ya tenemos la regla de la mano derecha, y el X, Y son los horizontales. Entonces, colocamos acá el origen o cero, cero, cero se encuentra en la intersección de los ejes X, Y, Z. Se cumple la regla de la mano derecha, ya que Z es el eje vertical. X, Y son los ejes horizontales. Los puntos A y B no coinciden con el origen. Pasamos al siguiente subpaso, el 1.2, nodo origen. Ubica el punto de inicio del cable, nodo origen, extrae sus coordenadas analíticas. Entonces, el subpaso 1.2, nodo origen. Punto de inicio. Tienes acá el punto de inicio donde está la cola del vector. A es el punto de inicio, el nodo de inicio, por así decirlo. Punto de inicio. El punto A.
Vamos a agregarle aquí quién es la cola de RAB. Coordenadas de A. Comenzamos por X. El punto A está a 3 metros en X, luego Y 2 negativo porque está del lado del eje Y negativo. No tiene coordenada Z. Entonces acá será 3, 2 y 0. O simplemente no se le coloca. Esto está en metros. Vamos al paso 1.3 que nos dice nodo destino. Ubica el punto final del cable, nodo destino, hacia donde apunta la fuerza. Extrae sus coordenadas analíticas. Hacia donde apunta la fuerza, en este caso el vector posición R. Nodo destino. Punto de destino, el punto B, hacia donde apunta el vector RAB. Coordenadas de B. Analizamos. Está en la parte negativa de X. Menos 3. Hacia la derecha 4. Hacia arriba 3 en Z. Entonces nos quedaría menos 3, 4, 3 positivo, metros. Ya hemos cumplido con la fase 1. Todas las distancias están en metros. Asegúrate de que las unidades de longitud sean consistentes. Por ejemplo, todo en metros o todo en pies. Todas las distancias están dadas en metros. No hay que hacer conversiones. Pasamos a la fase 2. La fase 2 nos dice el encofrado geométrico. Vector de posición. Subpaso 2.1 nos dice la táctica destino menos origen. Calcula el vector de posición R que conecta ambos puntos, restando estrictamente las coordenadas correspondientes. Destino menos origen, destino menos origen, destino menos origen. Entonces sería menos 3, menos 3, 4, menos 2, 3, menos 0. Entonces, acá colocamos R va a ser igual, acá colocamos destino menos origen, menos 3, menos 3. Y más, la siguiente sería 4 menos 2, 4 menos 2 en J más la componente Z, 3 menos 0, 3 menos 0 en K. R va a ser igual, signos iguales se suman, se coloca el mismo signo,
sería menos 6i más 4, le quitamos 2, nos queda 2 positivo, 2k, j, perdón, más 3 menos 0 queda 3k. Recordando que todo esto está en metros. Ahora, ya tenemos ese paso listo. Hemos cumplido con la primera, vector posición expresado en forma de vector cartesiano. Longitud del cable. Vamos a pasar ahora a la longitud del vector posición. Calcula la magnitud escalar de este vector usando el teorema de Pitágoras en 3D. Entonces R va a ser igual a, me puedo colocar el signo de la raíz cuadrada, me voy a valer de los corchetes y demás símbolos. Eso va a representar la raíz elevada a la punto 5. Paréntesis. Entonces sería la componente x menos 6 elevado al cuadrado y este sería 2 elevado al cuadrado y finalmente 3 elevado al cuadrado, que es este 3 que está acá. Todo esto elevado a la punto 5. R va a ser igual menos 6 al cuadrado da 36 positivo, 4, ya ahí tendríamos 40, y ahí a 3 por 3, 9, más 40 que traemos de allá sería 49, es decir que R va a ser igual a 49, raíz cuadrada de 49 es 7, y hemos obtenido la magnitud del vector posición. Ahora podemos pasar, esto no aplica porque no tengo fuerza, no puedo aplicar el 3.1 porque el vector unitario me serviría para calcular f en forma vectorial, pero no aplica, no tengo fuerza, no me lo pide. Ya puedo pasar a la fase opcional, que sería la fase 5. Entonces acá la fase 3 y la fase 4, 3, fase 4, no aplica. No aplica, ya que no tengo fuerza aplicada ni se pide en el problema. Pasamos directamente a la fase 5. Ángulos directores. Ángulos directores. Nos dice, si el problema lo exige, aquí se lo exige, paso 5.1, nos dice, si necesita los ángulos directores coordenados alfa, beta y gamma, extráelos directamente de las componentes del vector unitario U. Entonces, extracción de ángulos.
alfa sería coseno a la menos 1 de quién, Rx, la componente X sería menos 6 entre la magnitud escalar menos 6 entre 7. Nos vamos con el siguiente, que sería beta. Beta va a ser igual coseno a la menos 1 de Ry. Ry sería 2 entre la magnitud escalar 7. Quedaría 2 séptimos. Y finalmente, gamma sería la magnitud 7 en la magnitud escalar, y aquí sería 3 séptimos. Realizamos estos cálculos y nos debería dar el primero menos 6 séptimos, no me puedo olvidar del signo, 148.997 grados. Tiene sentido. Luego, porque está del lado negativo, el siguiente sería 2 séptimos, 63.398 grados. Y finalmente, gamma 3 séptimos, 64.623 grados. Ya hemos cumplido con los 3. Vector en forma cartesiano, acá está. Magnitud, acá está, 7 metros. Y finalmente tenemos los ángulos directores. Como la componente X es negativa, menos 6, su ángulo debe ser mayor de 90. Las otras dos son positivas, debe ser menor de 90. Por allí estamos viendo en el chequeo. Ahora yo le voy a dar un par de directrices a Gemini. Te adjunto la solución del problema fundamental F219. Analízalo en detalle. Evalúalo en una escala de 1 al 20. Dame un feedback en cada subpaso. Dime en qué puedo mejorar. Y finalmente, pidámosle una interpretación de los cálculos. Y le damos a enviar. Allí está pensando. Allí están los resultados. La calificación es de 20 sobre 20. Acá nos da el feedback de cada fase y de cada subpaso. Áreas de mejora aquí. Dice que su cálculo es de 20 sobre 20. Para que tu video alcance un nivel de efectivo, aplica esto. En lugar de llamar simplemente vector R, añade a sus, me faltó el subíndice,
Y la cifra significativa, este se debió haber redondeado a 4 cifras significativas, sería 145, igual en los demás. Esto es lo que me interesa, interpretación de los resultados. Nuestro vector de posición es este. Esto significa que si son topógrafos parados en el punto A, para llegar al punto B deben caminar 6 metros hacia atrás. El signo negativo indica dirección negativa hacia atrás en el eje X, por los signos negativos. 2 metros a la derecha en el eje Y y subir 3 metros por el andamio al eje Z. ¿Qué nos dicen los ángulos directores? Fíjense en el ángulo de 149 grados. Como superó la barrera de los 90 grados, la matemática no se está gritando físicamente que el cable está inclinado hacia la zona oscura, la parte negativa del eje X. Por otro lado, beta y gamma son ángulos menores de 90, confirmando que el cable avanza hacia los frentes positivos Y y Z. Finalmente, si van a la ferretería a comprar este cable, pídanlo de 7 metros exactos. Este es nuestro módulo R. Esto es dominar el espacio. Y finalmente, hemos terminado el ejercicio o el problema fundamental F219, corregido y evaluado por la inteligencia artificial. Que me ayuda a interpretar el resultado final y a entender qué significa cada resultado obtenido.